El lamento metálico del portón de hierro resonó en el jardín descuidado, un quejido que pareció un grito de auxilio en la quietud de la tarde sevillana. Francisco dudó, su mano aún aferrada a los barrotes oxidados que manchaban sus dedos de un naranja rojizo. Algo andaba terriblemente mal en aquella casa que conocía desde hacía tantos años. El césped, que Ricardo solía cortar meticulosamente cada sábado por la mañana, era ahora una pequeña jungla urbana con matojos que llegaban a la rodilla en algunas zonas. Juguetes rotos salpicaban el camino de piedra hacia la puerta como diminutas islas de plástico en un mar verde y abandonado. Una muñeca maniquí con un solo brazo le miraba con su único ojo de cristal, semienterrada entre las malas hierbas. Un camión de bomberos volcado había perdido 2 ruedas y casi toda su pintura roja, dejando el metal al descubierto como una herida abierta. El timbre no funcionaba, un detalle que a Francisco le resultó inquietante conociendo la obsesión de Ricardo por mantener todo en perfecto orden. Sus dedos golpearon la madera desconchada de la puerta, provocando un eco sordo en el interior de la casa. El sol de finales de octubre se filtraba perezosamente a través de las cortinas polvorientas, creando haces dorados que danzaban en el aire inmóvil, revelando motas de polvo que flotaban como planetas diminutos en una galaxia microscópica. Ricardo, su voz sonó más fuerte de lo que pretendía en el silencio sepulcral de la casa, rebotando en las paredes como un intruso inoportuno. Un golpe sordo en el piso de arriba hizo que su corazón diera un vuelco, seguido de pasos rápidos, demasiado ligeros para pertenecer a un adulto. Susurros de niñas se mezclaron con el sonido de agua corriendo. Francisco respiró hondo y empujó la puerta, que estaba entreabierta. La visión del interior le golpeó como un puñetazo en el estómago. El recibidor, antes decorado con fotos familiares dispuestas en perfecta simetría, ahora solo mostraba manchas más claras en la pared donde solían estar los marcos. Algunas fotos yacían destrozadas en el suelo, cubiertas por una fina capa de polvo, como si nadie tuviera el valor de recoger los pedazos. La escalera que conducía al segundo piso parecía más empinada de lo que recordaba, los peldaños crujiendo bajo sus pies como si protestaran por su intrusión. Francisco subió lentamente, guiado por los sonidos ahogados de agua y movimiento. El pasillo de arriba estaba sumido en la penumbra, a excepción de una rendija de luz que se escapaba por debajo de la puerta del baño, una grieta dorada en un mundo de sombras. «Más rápido, Sofía. Papá dijo que teníamos que terminar antes de que volviera». La voz de Ana, incluso en un susurro, transmitía una urgencia que no pertenecía a una niña de 6 años. La puerta se abrió antes de que Francisco pudiera llamar, revelando una escena que quedaría grabada para siempre en su memoria. 2 niñas arrodilladas en el suelo del baño se quedaron heladas como estatuas al verle, con pequeños y gastados cepillos de limpieza en las manos. El olor asfixiante a productos de limpieza le hizo arder los ojos. Ana, la mayor, tenía el pelo castaño recogido en una coleta improvisada, con mechones rebeldes enmarcando un rostro perturbadoramente serio para sus 6 años. Su camiseta, demasiado grande, estaba empapada en el dobladillo y manchada de lejía. Pequeños cortes y arañazos marcaban sus brazos expuestos como un mapa de batallas secretas. A su lado, Sofía, que apenas había cumplido los 5, aferraba un cepillo casi tan grande como ella, como si fuera un escudo. Sus ojos verdes, idénticos a los de su madre, estaban muy abiertos y fijos en el visitante inesperado. Tenía las rodillas rojas y amoratadas por el frío suelo, y el vestido de flores que llevaba, un regalo que Francisco reconoció de la Navidad pasada, estaba descolorido y remendado en varios sitios. «Tío Francisco», el susurro de Sofía cortó el silencio como una cuchilla, pero no se movió, como si sus pequeños pies estuvieran pegados al suelo mojado. Ana agarró el mango del cepillo con más fuerza, sus nudillos blanquearon, su cuerpo tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. El baño en sí estaba impecable, en un contraste surrealista con el resto de la casa.
El espejo relucía, los grifos brillaban y cada azulejo parecía fregado hasta borrar el más mínimo rastro de suciedad. Era una limpieza obsesiva y meticulosa que parecía imposible para unas niñas tan pequeñas. Chicas, Francisco tragó saliva, sus ojos recorriendo el entorno clínicamente limpio, las manitas rojas, las rodillas marcadas, los rostros demasiado cansados para sus edades. ¿Dónde está vuestro padre? Ana se levantó lentamente, interponiéndose entre Francisco y su hermana en un movimiento tan sutil como instintivo. Sus ojos castaños, normalmente tan expresivos, ahora parecían distantes, como si mirara a través de él. Papá ha salido. Su voz era controlada, ensayada, como si hubiera practicado esa respuesta muchas veces. Volverá pronto. Un cambio apenas perceptible cruzó el rostro de Sofía ante las palabras de su hermana. Sus deditos se aferraron al dobladillo del vestido de Ana, un gesto silencioso en busca de protección que hizo que el corazón de Francisco se encogiera. Un portazo lejano en la planta baja sobresaltó a ambas niñas en perfecta sincronía. Ana agarró la mano de su hermana con una rapidez que hablaba de práctica, de rutina, de un miedo compartido. «Ana, Sofía». La voz de Ricardo resonó por el pasillo, cargada con una tensión que Francisco nunca había oído en ella. «¿Ya habéis terminado?» Francisco se giró hacia las escaleras, su cuerpo bloqueando instintivamente la vista hacia el baño, un reflejo protector del que ni siquiera se dio cuenta. Unos pasos pesados subieron, cada escalón más lento de lo que recordaba. En el reflejo empañado del espejo vio a Ana tirar de Sofía hacia atrás, ambas moviéndose en una coreografía silenciosa y familiar, como una danza oscura largamente ensayada. Ricardo apareció en lo alto de la escalera, con bolsas de la compra arrugadas en una mano y las llaves aún tintineando en la otra. Su rostro, más delgado y pálido de lo que Francisco recordaba, perdió el color al ver al visitante inesperado. Unas profundas ojeras marcaban sus ojos, y su barba, antes pulcramente recortada, estaba desigual y descuidada. Su camisa de vestir, antaño símbolo de orgullo profesional, estaba arrugada y manchada, con un botón faltante cerca del cuello. «Francisco», susurró el nombre, apenas audible. «¿Qué haces aquí?» El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. En el baño, el goteo de un grifo mal cerrado medía el tiempo como un metrónomo implacable, cada gota resonando como una acusación silenciosa. El aire estaba cargado de preguntas no formuladas, verdades no contadas y una desesperación que parecía tejida en las mismas paredes de la casa. Francisco podía sentir el peso de los ojos de las niñas en su espalda. Podía oír su respiración contenida, como pequeñas criaturas asustadas, tratando de pasar desapercibidas. El olor a lejía parecía más fuerte ahora, mezclándose con algo más. Quizás miedo, quizás secretos, quizás la ausencia ensordecedora de las risas infantiles que deberían haber llenado ese hogar. La bolsa de la compra se deslizó de los dedos temblorosos de Ricardo, derramando su contenido por el pasillo. Una manzana rodó hasta detenerse a los pies de Francisco, su brillante superficie roja reflejando la débil luz del pasillo como una gota de sangre. Murmurando una excusa sobre guardar la compra, Ricardo bajó apresuradamente, dejando a Francisco solo con las niñas. El silencio pesaba en el estrecho pasillo como una manta asfixiante. «¿Qué tal si me enseñáis vuestros juguetes?» Su voz sonó demasiado alegre, incluso para él mismo. Ana dudó, sus ojos oscuros estudiando el rostro de su tío, como si buscara algo. Sofía apretó la mano de su hermana, un gesto casi imperceptible, pidiendo permiso. «Es que tenemos que terminar de limpiar primero», respondió Ana, su voz pequeña pero firme. «Papá se enfada si no terminamos todas nuestras tareas». «Yo ya he terminado mi parte», susurró Sofía, jugueteando con el dobladillo gastado de su vestido. «Annie siempre lo revisa, pero creo que está bastante bien». Francisco se arrodilló, nivelando su mirada con la de las niñas. «El baño está impecable. Habéis hecho un trabajo estupendo».
Notó el ligero respingo en la postura de Ana ante el cumplido, como si las palabras amables fueran extrañas y potencialmente peligrosas. «Podemos enseñarle nuestro escondite especial», sugirió Sofía, sus ojos verdes iluminándose momentáneamente con una chispa de la inocencia que una niña de 5 años debería tener. «Sofía», la reprendió Ana, aunque su voz contenía más miedo que enfado. «El tío Francisco puede guardar un secreto», insistió Sofía, tirando de la manga de su hermana. «No le dirá a papá lo de don Conejo». Ana se mordió el labio, un hábito nervioso que a Francisco le recordaba tanto a su madre que le dolía el corazón. Tras un breve momento de deliberación silenciosa, asintió casi imperceptiblemente. Las niñas le llevaron al dormitorio que compartían, moviéndose con pasos deliberadamente suaves sobre la alfombra raída. El espacio estaba sorprendentemente ordenado para una habitación infantil, con una precisión que rozaba lo antinatural. Las camas estaban perfectamente hechas y los pocos juguetes estaban alineados en una estantería como soldados en formación. Sofía se arrodilló junto a su cama, levantando con cuidado una tabla suelta del rodapié. Del escondite improvisado sacó un conejo de peluche gastado, al que le faltaba un ojo y estaba cubierto de costuras de aficionada. «Este es don Conejo», lo presentó en un susurro reverente. «Papá dice que los juguetes son para bebés, pero Annie me lo arregló». Ana vigilaba junto a la puerta mientras su hermana hablaba, con los hombros tensos y las manitas retorciéndose en una danza nerviosa. «A veces», continuó Sofía, acariciando el pelaje gastado del conejo, «cuando papá tiene un mal día, don Conejo me cuenta cuentos para que no llore. Es muy valiente». «A Sofía le gusta inventar historias», interrumpió rápidamente Ana, con un temblor casi imperceptible en la voz. «Los niños pequeños hacen eso». Francisco notó los leves moratones en los brazos de Ana, parcialmente ocultos por la camiseta demasiado grande. Ella se bajó la tela en un gesto automático cuando se dio cuenta de dónde estaba mirando. «¿Don Conejo sabe guardar secretos?», preguntó Francisco en voz baja, con el corazón latiéndole contra las costillas. Sofía asintió solemnemente. «Guarda todos los secretos importantes, como cuando papá rompe cosas o cuando...» «¡Sofía!», intervino Ana, su voz aguda por el pánico. «Acuérdate de lo que dijo papá sobre hablar demasiado». El rostro de Sofía palideció y abrazó al conejo con fuerza contra su pecho. «Lo siento, Annie, se me había olvidado». Francisco se sintió mal del estómago al presenciar la forma en que las dos niñas intercambiaban miradas cargadas, un lenguaje silencioso desarrollado en la adversidad. «Sabéis», empezó, eligiendo sus palabras con cuidado, «cuando yo era pequeño como vosotras, también tenía un amigo especial, un osito llamado Bernardo, que me ayudaba cuando me sentía asustado o triste». Ana le observaba con una intensidad inquietante, como si intentara decidir si era realmente digno de confianza. Sofía, todavía aferrada a don Conejo, se acercó un poco más. «Don Conejo dice que pareces bueno», murmuró, como era mamá. El uso del tiempo pasado hizo que Francisco se estremeciera. Isabel se había ido hacía 8 meses, arrebatada por un accidente de coche que dejó mucho más que cicatrices físicas. «Mamá siempre sabía cuándo necesitábamos abrazos», continuó Sofía, su voz apagándose en un susurro. «Ahora solo tenemos a don Conejo y a Annie, por supuesto». Ana se sentó en el borde de la cama, dejando que Sofía se acurrucara a su lado. El gesto protector era a la vez conmovedor y devastador. Una niña de 6 años cargada con la responsabilidad de cuidar a su hermana menor. A veces habló Ana tan bajo que Francisco tuvo que inclinarse. «Cuando las cosas se ponen difíciles, nos escondemos aquí. Sofía le cuenta cuentos a don Conejo, y yo...» Se detuvo, tragando saliva. «Intento ser valiente, como lo era mamá». «Y eres muy valiente», le aseguró Francisco, notando cómo se secaba rápidamente una lágrima con el dorso de la mano. Un ruido en la planta baja les hizo saltar a ambos. Ana arrebató apresuradamente a don Conejo y lo devolvió a su escondite con una eficiencia practicada. «No se lo digas a papá»,
suplicó Sofía, sus grandes ojos llenos de miedo. Dice que las niñas mayores no necesitan juguetes. Tenemos que ser fuertes y útiles, añadió Ana automáticamente, como si recitara una lección bien aprendida. Las niñas útiles no causan problemas. El sonido de pasos en la escalera les hizo helarse. Ana rápidamente colocó a Sofía en una posición más casual, cogiendo un libro de la estantería y abriéndolo por una página al azar. «Solo estamos leyendo, tío Francisco», dijo en voz alta, claramente para que se oyera a través de la puerta. Como hacen las niñas buenas. A Francisco se le rompió el corazón al ver cómo se transformaban instantáneamente, máscaras de normalidad deslizándose sobre sus jóvenes rostros con una facilidad inquietante. Sofía forzó una sonrisa, aunque sus dedos todavía temblaban sobre la página abierta. La sombra de Ricardo pasó por la rendija bajo la puerta, deteniéndose un momento antes de continuar por el pasillo hacia su despacho. Solo cuando sus pasos se desvanecieron, las niñas se relajaron, aunque solo fuera un poco. «Tío Francisco», susurró Sofía tras un tenso momento de silencio. «Don Conejo quiere saber si volverás a visitarnos». Ana no dijo nada, pero sus ojos se encontraron con los de Francisco con un peso que ninguna niña debería soportar, una mezcla de esperanza y miedo, de súplica y resignación. «Por supuesto que volveré», prometió, su voz ronca por la emoción contenida. «Y podéis contar conmigo para guardar los secretos de Don Conejo». Una pequeña sonrisa, la primera genuina que había visto en toda la tarde, apareció en el rostro de Sofía. Ana permaneció seria, pero algo en su postura se relajó, lo más mínimo, como si una fracción de la carga que llevaba hubiera sido compartida. Francisco regresó al día siguiente, con una discreta bolsa de galletas escondida en el bolsillo de su abrigo. Encontró a las niñas en el jardín, barriendo hojas secas con escobas más grandes que ellas. Ana se detuvo a medio movimiento al verle, sus manos apretando el mango de la escoba. «Papá está en el trabajo», le informó, sus ojos comprobando la calle vacía. Sofía soltó la escoba, una sonrisa vacilante iluminando su rostro. «Don Conejo dijo que volverías». Se sentaron en los escalones del porche, compartiendo las galletas con la cautela de quienes saborean un tesoro raro. Francisco notó cómo Ana guardaba cuidadosamente unas cuantas en su bolsillo, probablemente para más tarde. «¿Qué tal vuestro día?», preguntó, observando cómo Sofía se acercaba inconscientemente a su hermana cada vez que pasaba un coche. «Ha sido un buen día», respondió Ana automáticamente. «Hicimos todas nuestras tareas y papá no rompió nada anoche», añadió Sofía en voz baja, migas de galleta cayendo sobre su vestido. Solo se quedó en su despacho con ese olor horrible. Ana lanzó a su hermana una mirada de advertencia, pero Francisco ya se había dado cuenta. «¿Qué olor horrible?» «Ese olor de la botella marrón», explicó Sofía con su desgarradora inocencia. «Hace que papá se comporte diferente. A veces llora y habla con la foto de mamá. Otras veces...» «Sofía», la interrumpió Ana con la voz temblorosa. Francisco le puso suavemente una mano a Ana. «Está bien, podéis contarme sobre los diferentes estados de ánimo de papá». Ana tragó saliva, con los ojos fijos en las hojas sin barrer. «Algunos días está triste, otros días está enfadado, y hay días...» Hizo una pausa, respirando hondo. «Días en los que ni siquiera parece nuestro padre». «Como el martes», susurró Sofía, cuando rompió todos los platos. «¿Tuvisteis miedo?», preguntó Francisco en voz baja. Ana negó con la cabeza. «No podemos tener miedo. Tenemos que ser fuertes y útiles, y luego limpiar». «Annie me escondió en el armario», continuó Sofía, sus dedos jugando con el dobladillo de su vestido. «Siempre me esconde cuando papá tiene un día muy malo». Francisco sintió que las lágrimas le quemaban en las comisuras de los ojos. «¿Quién te esconde, Ana?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana se encogió de hombros, un gesto tan adulto y resignado que le rompió el corazón a Francisco. «¿Soy la mayor?»,
dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de su hermana. A veces Annie llora en el baño, muy bajito, pero cree que no me doy cuenta. Ana se secó rápidamente una lágrima. No quiero que papá vuelva a estar triste. Ya sufre mucho sin mamá. Pero, ¿y vosotras?, preguntó Francisco, su voz espesa por la emoción. Vosotras dos también la echáis de menos. No podemos, susurró Ana. Si lloramos, papá se enfada. Dice que ya tiene demasiados problemas. Ayer, empezó Sofía, con la voz temblorosa, derramé leche en el suelo. Papá se puso rojo, como en los días malos. Pero Annie dijo que fue ella quien la derramó. Francisco miró el leve moratón en el brazo de Ana con una nueva comprensión. Ella se bajó la manga, evitando su mirada. Sabéis que nada de esto es vuestra culpa, ¿verdad? Las niñas intercambiaron miradas inciertas. Claramente, la idea nunca se les había ocurrido. Pero si fuéramos más cuidadosas, empezó Ana. No, la interrumpió Francisco con firmeza. Ninguna niña debería tener que ser tan cuidadosa en su propia casa. El ruido del motor de un coche les hizo saltar a los tres. Ana se levantó rápidamente, tirando de Sofía. Tenemos que terminar con las hojas antes de que vuelva papá, dijo, el miedo evidente en su voz. Por favor, no le digas que paramos. Francisco observó a las dos volver a su trabajo, sus pequeñas figuras encorvadas sobre esas escobas de gran tamaño. Su mente ya estaba formando un plan. Necesitaba ayuda profesional, documentación, pruebas. Necesitaba actuar rápido, pero con cuidado. «Tío Francisco», llamó Sofía mientras él se preparaba para irse. Don Conejo dijo que eres diferente de los otros adultos que a veces nos visitan. ¿Diferente cómo? Nos miras, respondió Ana en voz baja. Nos miras de verdad. Francisco sintió que se le oprimía el pecho. Prometo que seguiré mirando, y haré algo con lo que vea. Las niñas no respondieron, pero algo cambió en sus ojos, una pequeña chispa que podría haber sido esperanza. Durante 3 días, Francisco observó la casa discretamente, anotando patrones en un pequeño cuaderno negro. Ricardo salía a las 7:15 de la mañana, siempre gritando instrucciones de última hora a través de la puerta. Las cortinas permanecían corridas hasta que él se iba, momento en el que Ana las abría con cuidado, dejando entrar tímidas franjas de luz en la casa. El teléfono nunca sonaba, el cartero pasaba de largo, no había visitas, excepto el repartidor de bebidas que aparecía 2 veces por semana, llevando cajas marrones al despacho del fondo de la casa. Esa mañana, Francisco aparcó más lejos y esperó a que Ricardo se fuera. Encontró a las niñas limpiando las ventanas cuando se acercó, Ana tambaleándose precariamente sobre una silla. ¿Recibís visitas alguna vez?, preguntó casualmente, ayudándola a bajar. Ya no, respondió Ana, escurriendo el paño húmedo. Papá dice que la gente no entiende nuestra situación especial. La tía María intentó visitarnos una vez, añadió Sofía, frotando la parte inferior de la ventana. Papá se enfadó mucho, dijo que quería llevarnos lejos de él. Ana se estremeció al recordarlo. Cerró todas las puertas con llave después de eso. Y desconectó el teléfono porque dijo que la gente solo llama para causar problemas. Francisco tomó nota mental. María, la hermana de Isabel, había intentado dar la voz de alarma meses antes. Nadie la creyó. ¿Y el colegio?, preguntó, notando cómo las niñas intercambiaban miradas. Papá nos educa en casa ahora, explicó Ana. Dice que es más seguro, que los profesores hacían demasiadas preguntas. Como cuando la señorita Pérez vio mi brazo amoratado, murmuró Sofía. Papá se enfadó tanto que tuvimos que cambiarnos de colegio. Después de eso, decidió que era mejor que nos quedáramos en casa. Ana cambió rápidamente de tema, sus ojos comprobando el reloj constantemente. Tenemos que terminar antes de la comida. Papá llama para comprobar si estamos siguiendo el horario. Francisco notó las hojas de papel pegadas en la nevera, listas meticulosas de tareas, horarios rígidos,
reglas interminables escritas con la letra desigual de Ricardo. Reglas de la casa. Las niñas útiles son silenciosas. Las tareas primero, siempre. No abrir la puerta ni contestar el teléfono. No hablar de asuntos familiares. Mantener la casa impecable. No molestar a papá en el despacho. No llorar. No quejarse. No hacer ruido. No mencionar a mamá. Él revisa cada punto, explicó Ana, notando la mirada de Francisco. Si algo no está perfecto... ¿Grita?, preguntó Francisco en voz baja. A veces, respondió Sofía. Otras veces se queda muy callado, que es peor. Dice que somos unas desagradecidas, que él lo hace todo por nosotras, que acabaremos solas si no aprendemos. Menciona a mamá en esos momentos, añadió Ana, su voz apenas un susurro. Dice que ella nos abandonó, que solo él se preocupa de verdad. Francisco sintió que se le revolvía el estómago. El patrón clásico de aislamiento y manipulación emocional se estaba volviendo más claro con cada revelación. Ayer rompió mi dibujo, continuó Sofía, lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. Había dibujado a mamá con alas de ángel, pero dijo que no debíamos pensar en ella, que le dolía demasiado. Ana abrazó a su hermana. Lloró después de eso. Dijo que lo sentía. Siempre dice que lo siente. Dice que solo quiere protegernos del mundo malo de ahí fuera. ¿Lo creéis? Un silencio pesado. A veces, admitió Ana, cuando está sobrio y es amable, parece nuestro antiguo padre. Cuenta historias, hace promesas. Su voz se apagó, pero luego llega el olor de la botella marrón y todo cambia. Francisco documentó discretamente los moratones visibles en su teléfono mientras las niñas trabajaban. Fotografió las reglas, el mueble bar cerrado con llave, los medicamentos recetados en el baño. Una trabajadora social vino una vez, comentó Ana mientras guardaban los productos de limpieza. Papá ensayó con nosotras durante días lo que debíamos decir, cómo sonreír, cómo parecer felices. Dijo que nos llevarían si no éramos convincentes, terminó Sofía, que nunca más le volveríamos a ver. ¿Le creísteis? No sabíamos que era verdad, respondió Ana. Todavía no lo sabemos, a veces. Sin embargo, cuando está muy enfadado, deseamos que alguien nos lleve. Otras veces tenemos miedo, concluyó Sofía simplemente. Francisco observó cómo se movían por la casa, siempre alerta, siempre sincronizadas, siempre listas para complacer u ocultar. Su trauma estaba grabado en cada gesto, cada mirada cautelosa, cada silencio estudiado. Dice que nadie nos creerá, susurró Ana mientras guardaba el último producto de limpieza. Solo somos niñas. Él es un padre devoto que perdió a su esposa. Yo os creo, dijo Francisco con firmeza, sus notas ya formando un dossier sustancial. Y voy a hacer que otros también os crean. Las niñas no respondieron, pero por primera vez desde que empezó a visitarlas, no miraron el reloj obsesivamente. Un pequeño acto de desafío, una pequeña grieta en el muro de miedo que Ricardo había construido a su alrededor. Francisco sabía que tenía que actuar pronto. Cada día en esa casa era otro día de daño psicológico, de normalizar lo absurdo, de pequeños pedazos de infancia muriendo. Mientras se despedía, notó un nuevo dibujo escondido bajo el colchón de Sofía. 3 figuras sonriendo tímidamente, un sol tímido en la esquina. Sin reglas, sin miedo, sin botellas marrones. Una frágil esperanza en un trozo de papel arrugado. El despacho de Ricardo olía a whisky y desesperación cuando Francisco entró sin llamar. Las cortinas estaban corridas, proyectando una penumbra enfermiza sobre todo que lo hacía más amenazador. Ricardo levantó la vista de la botella medio vacía, su expresión pasando de la sorpresa a la ira en segundos. ¿Cómo has entrado aquí? Su voz era pastosa, pero sus ojos brillaban con una lucidez peligrosa. Me dejó entrar Ana, respondió Francisco, manteniéndose cerca de la puerta. Después de que le gritaras por derramar un vaso de agua. Ricardo se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo. No tienes derecho a irrumpir en mi casa así, ni a cuestionar cómo crío a mis hijas.
¿Tus hijas? Francisco mantuvo la voz serena, aunque apretaba los puños. ¿Las que obligas a limpiar esta casa como criadas? ¿Las que aterrorizas con tus arrebatos de ira? No entiendes nada. Ricardo golpeó el escritorio, derribando la botella. Perdí a Isabel. Lo perdí todo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Arriba, un golpe sordo, probablemente Ana llevando a Sofía a su escondite habitual. Francisco dio un paso adelante. ¿Tu mejor esfuerzo? ¿Así llamas a aislar a tus hijas del mundo, manipularlas con miedo, convertir a 2 niñas en tus cuidadoras? Ricardo se tambaleó alrededor del escritorio, con el rostro rojo de furia y alcohol. ¿Quién te crees que eres para venir a mi casa, envenenando a mis hijas contra mí? Soy alguien que se preocupa por ellas lo suficiente como para no quedarse callado, dijo Francisco, sacando su teléfono. Y no estoy solo en esto. La expresión de Ricardo cambió cuando vio las fotos. Los moratones, las reglas, las recetas, las botellas vacías. Su rostro perdió el color. No puedes probar nada, susurró, pero ahora había miedo en su voz. Soy un padre devoto, todo el mundo lo sabe, incluida la trabajadora social que recibirá estas fotos, o la policía. Francisco dio otro paso, o María, que intentó advertir a todo el mundo hace meses. ¡María! Ricardo escupió el nombre como un veneno. Esa entrometida que intentó robarme a mis hijas. Intentó salvarlas, igual que estoy intentando yo ahora. Ricardo se movió con una velocidad sorprendente para alguien tan bebido, agarrando a Francisco por la pechera de la camisa. No me las vas a quitar. Son mis hijas, mi familia. Son personas, Ricardo. Francisco no retrocedió. No tu propiedad, no tus esclavas, no tus víctimas. ¡Cállate!, rugió Ricardo, empujando a Francisco contra la pared. Pasos arriba indicaron que las niñas lo habían oído, haciendo que ambos hombres se detuvieran. «Papá», la voz de Sofía temblaba. «¿Está todo bien?» «Volved a vuestra habitación, cariño», llamó Ricardo, forzando un tono empalagosamente dulce. «Papá solo está hablando con el tío Francisco». Francisco aprovechó la distracción para liberarse. «¿Hablando? ¿Así llamas a tus arrebatos violentos? ¿Cómo llamas a lo que les haces a tus hijas?» «Quiero a mis hijas», tartamudeó Ricardo. «Lo hago todo por ellas. Las protejo del mundo». «No, Ricardo, te proteges a ti mismo. Las usas para evitar enfrentarte a tu propio dolor, tu culpa, tu incapacidad para sobrellevar la pérdida de Isabel». La mención del nombre de su esposa actuó como un detonante. Ricardo se abalanzó de nuevo, pero esta vez Francisco estaba preparado. Siguió grabando con su teléfono, capturando la rabia salvaje de Ricardo, sus amenazas, el hedor a alcohol. «Ya he notificado a las autoridades», le informó, manteniendo la distancia. «Tengo registros de semanas, las declaraciones de las niñas, fotos, vídeos, los historiales médicos que María guardó». «No puedes hacer eso», susurró Ricardo, toda la lucha drenándose de su cuerpo. Se dejó caer pesadamente en la silla. «Son todo lo que me queda. Por eso necesitas ayuda». El tono de Francisco se suavizó. «Las estás destruyendo, Ricardo, destruyéndote a ti mismo». Pasos en la escalera hicieron que ambos hombres se giraran. Ana estaba en el umbral del despacho, pálida pero resuelta. Sofía se escondía detrás de ella, aferrando a don Conejo. «No le hagas daño al tío Francisco», suplicó Ana, su vocecita firme. «Por favor, papá». Ricardo se cubrió el rostro con las manos, los sollozos sacudiendo sus hombros. «Lo siento, lo siento». Francisco se interpuso entre Ricardo y las niñas. «Id a vuestra habitación, haced una pequeña maleta con lo esencial, ¿vale? Vamos a quedarnos en casa de la tía María unos días». «No». Ricardo se levantó, tambaleándose. «No puedes llevártelas. No puedes dejarme». Unas sirenas atravesaron el aire de la noche, luces rojas y azules parpadeando en las paredes a través de las rendijas de la cortina. «¡Policía!», llamó una voz autoritaria desde fuera. «¡Abran la puerta!».
Ana agarró la mano de Sofía, lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. Ricardo miró de sus hijas a Francisco, su ira reemplazada por una devastación absoluta. Solo quería protegerlas, murmuró, hundiéndose de nuevo en la silla. Solo quería mantener a mi familia unida. Lo sé, respondió Francisco, guiando suavemente a las niñas fuera del despacho. Pero a veces, para protegerlas, tienes que admitir que necesitas ayuda. La puerta principal se abrió. Botas pesadas, voces profesionales, el sonido metálico de unas esposas. Ana y Sofía se aferraron a Francisco, temblando. Todo irá bien, prometió, sabiendo que sería un largo camino antes de que esa promesa se hiciera realidad. Ya estáis a salvo. Mientras los agentes entraban en el despacho, Francisco recogió a don Conejo de donde Sofía lo había dejado caer en el suelo. El conejo maltrecho, testigo silencioso de tanto sufrimiento, pareció sonreír débilmente en sus brazos. ¿Podemos llevarlo?, susurró Sofía contra su camisa. Por supuesto que podéis, respondió Francisco, observando cómo la policía se llevaba a Ricardo. Ya no tendréis que ocultar quiénes sois ni cómo os sentís. Ana sollozó en silencio, meses de emociones reprimidas, encontrando finalmente una vía de escape. Sofía la abrazó, y por primera vez la hermana mayor se dejó consolar. Fuera, vecinos curiosos se arremolinaban. María llegó sin aliento, con lágrimas en los ojos, al ver a sus sobrinas. El personal de servicios de protección infantil ya estaba allí, listo para iniciar el proceso legal. Francisco sabía que esto era solo el principio. Habría declaraciones, terapia, un largo proceso de curación. Pero mientras miraba a las niñas, ahora a salvo en brazos de su tía, vio algo que no había estado allí antes: esperanza. Don Conejo, todavía en sus brazos, parecía estar de acuerdo. La oficina de Karen en Tokio era un monumento a la eficiencia japonesa. Desde la ventana del piso 42 observaba la ciudad mientras agarraba el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Al otro lado de la línea, Francisco le revelaba una realidad que sonaba a pesadilla. ¿Qué quieres decir con que no recibiste ninguno de mis correos? Su voz vaciló. Envié fotos, vídeos, mensajes diarios para las niñas. Ricardo lo controlaba todo, explicó Francisco suavemente. Encontramos docenas de cuentas de correo falsas en su ordenador. Respondía fingiendo ser tú o las niñas, manteniendo la ilusión de comunicación. Karen se hundió en su silla, sus piernas incapaces de sostenerla. En la pantalla de su portátil, abrió la carpeta familiar. Cientos de correos electrónicos enviados durante 3 meses, todos aparentemente respondidos con cariño. Una mentira meticulosamente elaborada. Sus mensajes parecían tan reales, susurró. Pequeños detalles sobre su vida diaria, pequeñas historias. ¿Cómo podía saber todo eso? Las interrogaba, dijo Francisco, conteniendo a duras penas su ira. Las obligaba a revelar cada detalle de su rutina, y luego usaba esa información para fabricar respuestas. Era parte del control psicológico. Karen abrió una foto reciente que supuestamente Ana le había enviado. Sonreía junto a un dibujo. Ahora, Karen notó la tensión en los hombros de su hija, el miedo en sus ojos que había confundido con timidez. Les dijo a las niñas que estabas demasiado ocupada para las videollamadas, continuó Francisco, que la diferencia horaria en Tokio lo hacía imposible. Siempre tenía alguna excusa creíble. Y yo le creí. Karen se tapó la boca, ahogando un sollozo. Cuando parecían distantes las pocas veces que logramos hablar, pensé que solo me extrañaban, que se estaban adaptando. Francisco respiró hondo antes de continuar. Encontramos tu diario, Karen, páginas donde escribiste tus preocupaciones sobre su comportamiento antes de tu viaje. Ricardo las fotografió. Usó tus propios miedos y dudas para elaborar respuestas que sonaran auténticas. El recuerdo la golpeó como un puñetazo. Esas pequeñas discusiones antes de irse, su insistencia en que aceptara la oportunidad profesional, sus promesas de que se encargaría de todo.
Lo planeó, se dio cuenta, el horror amaneciendo. Usó mi ausencia, mi culpa por dejarlas. Karen, interrumpió Francisco suavemente, es un manipulador hábil. Te aisló tanto como a las niñas. Sacó un sobre de su cajón, arrugado por la semana anterior. Papeles de divorcio, supuestamente enviados por ella, con una carta explicando cómo la distancia había cambiado sus sentimientos. Otra mentira. Los trabajadores sociales quieren que vuelvas lo antes posible, continuó Francisco. Las niñas te necesitan, pero también necesitamos documentar todo esto. Cada correo falso, cada mensaje fabricado. Karen ya estaba escribiendo un correo electrónico a su superior, solicitando un regreso inmediato. En su pantalla, los mensajes falsos brillaban bajo una nueva luz, cada palabra cuidadosamente seleccionada para mantener la mentira, para alimentar su culpa, para justificar el creciente silencio de las niñas. Ana intentó advertirme, se dio cuenta, abriendo un mensaje de meses atrás. Aquí escribió que me extrañaba como el cielo extraña a las estrellas cuando está nublado. Eso no es algo que diría una niña de 6 años. Las castigaba si intentaban pedir ayuda, explicó Francisco. Encontramos un cuaderno donde Ana guardaba las cartas que realmente quería enviarte. Páginas y páginas de gritos de auxilio que nunca llegaron a ti. El sonido de papeles susurrando al otro lado de la línea. Francisco leyó un extracto. Mamá, hoy papá rompió el espejo del baño. Dijo que era porque vio tu cara en él. Sofía lloró, pero él dijo que fue su culpa por hacer ruido. Ojalá pudiera enviarte de verdad esta carta. Karen se cubrió el rostro, las lágrimas fluyendo libremente ahora. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo dejé que esto pasara? Construyó su manipulación gradualmente, respondió Francisco. Primero aislándoos a ambas de amigos y familiares, luego controlando las comunicaciones. Para cuando te fuiste a Tokio, ya había preparado el terreno. En la pantalla de su ordenador, Karen abrió una carpeta de fotos antiguas. La familia sonriendo en un picnic, las niñas jugando en el jardín, Ricardo abrazándolas con aparente calidez. ¿Cómo se había convertido ese hombre en un monstruo? ¿O siempre lo había sido y ella simplemente no quiso verlo? Las niñas, dudó, ¿me odian? No, respondió Francisco con firmeza. Te extrañan profundamente. Ana guarda cada foto real que tiene de ti. Sofía todavía duerme con el peluche de unicornio que le diste antes de irte. Karen cerró los ojos, recordando la despedida en el aeropuerto. La sonrisa alentadora de Ricardo, sus promesas de cuidarlo todo, los fuertes abrazos de las niñas. Todo parte de su plan. Encontramos registros de llamadas bloqueadas, continuó Francisco. María, tu hermana, intentó contactarte docenas de veces. Ricardo las interceptó todas, convenció a las niñas de que la familia os había abandonado. Entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo empezamos a arreglar todo esto? Un día a la vez, respondió Francisco. Las niñas están en terapia. Ricardo está bajo custodia, enfrentando múltiples cargos. María ha sido increíble con ellas, pero necesitan a su madre. Karen ya estaba organizando documentos, haciendo llamadas, preparándose para regresar. Cada correo electrónico falso que releía alimentaba su determinación. Cada foto falsificada fortalecía su resolución. Hay una cosa más, dudó Francisco. Encontramos vídeos en su ordenador. Grabaciones de las niñas siendo forzadas a grabar mensajes para ti. Les hacía repetir hasta que parecían lo suficientemente felices. Karen casi dejó caer el portátil mientras se levantaba abruptamente. Fuera de la ventana, la ciudad bullía, ajena al mundo que se desmoronaba en el piso 42. Cogeré el primer vuelo disponible, declaró, su voz encontrando fuerza en la ira. Y Francisco, gracias. Por ser quien yo debería haber sido, por darte cuenta de que algo andaba mal. Tú también fuiste una víctima, Karen, respondió él suavemente. Ricardo manipuló a todo el mundo, pero ahora podemos empezar a reconstruir. Después de colgar, Karen abrió una última foto. Toda la familia sonriendo antes de que todo se derrumbara.
Sus hijas parecían tan pequeñas, tan inocentes. La sonrisa de Ricardo ahora parecía más amenazadora que cariñosa. Mientras guardaba su portátil, un viejo mensaje de Sofía parpadeó en la pantalla, una línea que ahora cobraba un nuevo significado. Mamá, a veces imagino que eres una superheroína en una misión secreta, que un día volverás y nos salvarás a todos. Karen se secó las lágrimas y cerró el portátil. Era hora de convertir esa fantasía infantil en realidad. Sus hijas habían esperado demasiado tiempo un rescate. La sala de entrevistas se sentía demasiado pequeña para contener tanto trauma. Ana estaba sentada rígidamente en la silla de gran tamaño, con los pies colgando mientras la cámara grababa su testimonio. La psicóloga forense, la doctora Martínez, mantenía su voz suave y profesional. ¿Puedes hablarme de las reglas de la casa, Ana? Los dedos de la niña se retorcían en su regazo. Había una lista en la nevera, 10 reglas principales. Papá la revisaba 3 veces al día. ¿Y qué pasaba si se rompía una de las reglas? Ana se miró las manos. Dependía de su humor, de cómo oliera por la botella marrón. En la sala de observación, Karen apretaba la mano de Francisco con tanta fuerza que le dolía. A través del cristal de espejo, observaban a su hija mayor reconstruir meses de horror con dolorosa precisión. Los informes médicos confirman patrones consistentes de negligencia y abuso psicológico, murmuró el doctor Tomás, el abogado de la familia. El diario de Ana va a ser una prueba crucial. En el monitor adyacente repetían la entrevista de Sofía de la semana anterior. La niña menor se aferraba a Don Conejo mientras describía cómo su hermana la protegía, escondiéndola en el armario durante las tormentas de papá. El juez Peterson es conocido por su postura firme en casos de abuso infantil, continuó el doctor Tomás, apilando un nuevo montón de documentos. Con las pruebas físicas, los testimonios de las niñas y el registro de la manipulación digital, tenemos un caso sólido. La puerta se abrió en silencio. María entró con una gruesa carpeta. Encontramos más correos electrónicos borrados del servidor principal, conversaciones grabadas, registros de farmacia. ¿Lo guardaba todo?, preguntó Karen, con la voz temblorosa. Los abusadores a menudo documentan sus actos, explicó la doctora Martínez, uniéndose a ellos durante una pausa en la entrevista. Es una forma de revivir su poder. En la sala de entrevistas, Ana ahora describía el sistema de correo electrónico fabricado con su madre. Papá nos hacía contarle todo sobre nuestro día. Luego escribía correos fingiendo ser nosotras. Si no lo contábamos bien, su voz falló. La doctora Martínez le ofreció agua amablemente. Debemos preparar a las niñas para una confrontación en la sala del tribunal, advirtió el doctor Tomás. Ricardo exige el derecho a interrogarlas directamente. Absolutamente no, dijeron Karen y Francisco al unísono. Estoy de acuerdo, intervino la doctora Martínez. Sugiero un testimonio en vídeo. Una confrontación directa sería devastadora para el progreso que hemos logrado. En el monitor, Sofía mostraba a sus entrevistadores las cicatrices de sus rodillas. Teníamos que limpiar hasta que estuviera perfecto. Ana siempre decía que era su culpa cuando yo me hacía daño, pero no era verdad. La Fiscalía quiere utilizar el patrón de aislamiento social como agravante, dijo el doctor Tomás. Retirarlas del colegio, cortar la comunicación, alienar a la familia. ¿Y qué hay de la prueba de la manipulación de las comunicaciones?, preguntó Francisco. Correos falsos, mensajes falsificados. Delitos Informáticos está preparando un informe completo. Ricardo no fue tan cuidadoso como pensaba al ocultar sus huellas. En la sala contigua, Ana había empezado a llorar en silencio. Intenté ser fuerte, como mamá quería. Intenté proteger a Sofía, pero a veces era demasiado difícil. Karen se levantó bruscamente, lágrimas corriendo por su rostro. María la abrazó. Tú también fuiste una víctima, susurró. Nos manipuló a todos. El doctor Tomás se aclaró la garganta suavemente. La audiencia preliminar es la próxima semana.
Ricardo va a argumentar que el viaje de Karen fue negligencia parental. Literalmente falsificó documentos pidiendo el divorcio, replicó Karen, su voz ganando fuerza con la ira. Falsificó mi firma, manipuló pruebas. Lo que en realidad juega a nuestro favor, asintió el abogado. Muestra premeditación, un patrón consistente de manipulación. En el monitor, Sofía mostraba el escondite secreto donde guardaba a don Conejo. Era nuestro lugar seguro. Ana me contaba historias sobre mamá para que no tuviera tanto miedo. La puerta se abrió de nuevo. Un asistente entró con más carpetas. Registros telefónicos completos, señor. Todas las llamadas bloqueadas, los mensajes interceptados. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Karen en voz baja. ¿Cuánto tiempo hasta que puedan empezar a sanar? La doctora Martínez suspiró. El trauma infantil es complejo, pero tienen algo crucial, un apoyo familiar real, amor incondicional. Ahora tienen seguridad para empezar a procesar. En la sala de entrevistas, Ana encontró un momento de compostura. Quiero que otros niños sepan que no es su culpa. A veces los adultos hacen cosas malas, pero no es porque nos lo merezcamos. Karen se tapó la boca, ahogando un sollozo. Insiste en testificar, dijo el doctor Tomás suavemente. Quiere mirar a su padre a los ojos y demostrar que ya no tiene miedo. No estará sola, afirmó Francisco con firmeza. Ninguna de las dos está sola ya. El resto de la tarde transcurrió en una neblina de documentos legales, reuniones de estrategia e informes psicológicos. La pila de pruebas crecía, cada página otra faceta de la pesadilla que Ricardo había creado sistemáticamente. El juez ya ha concedido la orden de protección, les informó el doctor Tomás mientras preparaban la documentación final. Ricardo no tiene permitido acercarse a vosotras ni intentar ningún contacto. ¿Y las niñas?, preguntó Karen. ¿Cómo las protegemos durante el juicio? Hemos activado todos los protocolos pertinentes, respondió la doctora. Martínez. Un nuevo colegio con personal formado en trauma, terapia regular, un entorno controlado. La prioridad es darles una sensación de normalidad y seguridad. En el monitor, Sofía se había quedado dormida, abrazando a don Conejo. Ana, en una habitación contigua, dibujaba una imagen de su familia, no como era, sino como podría ser. Sin reglas en la nevera, sin oscuridad, sin miedo. «Vamos a ganar esto», afirmó el doctor Tomás, cerrando su carpeta. «El sistema les falló a estas niñas antes, pero no les fallará ahora». Karen miró a sus hijas a través del cristal. Ana, llevando demasiado peso sobre unos hombros tan pequeños. Sofía, encontrando consuelo en un conejo de peluche gastado. Ambas supervivientes de una guerra que nunca deberían haber experimentado. «No es solo una batalla legal», dijo en voz baja. «Es una lucha por su infancia, por el derecho a ser simplemente niñas». Francisco le puso una mano en el hombro. «Y esta vez la luchamos juntos». En la sala de entrevistas, Ana había terminado su dibujo. Una familia reunida, sonrisas genuinas, un sol brillante en la esquina. Y en las manos de las figuras que la representaban a ella y a Sofía, no había productos de limpieza, solo flores y juguetes. Era una promesa silenciosa, una esperanza plasmada en ceras de colores. Y al otro lado de ese cristal, todo un equipo se preparaba para convertir ese dibujo en realidad. El despacho de la doctora Martínez estaba iluminado solo por el suave resplandor de una lámpara de escritorio cuando Francisco llegó con los últimos hallazgos. Sobre la mesa, una pila de cuadernos encontrados en un falso panel del armario en la casa de Ricardo revelaba una meticulosa historia de crueldad calculada. «Lo documentó todo», dijo Francisco, su voz ronca, como un enfermo proyecto de ingeniería social. La terapeuta se ajustó las gafas, hojeando las páginas escritas con la letra torcida de Ricardo. Notas detalladas sobre cada momento de disciplina, cada manipulación psicológica, cada pedazo de infancia robado. 15 de marzo, leyó en voz baja. Ana intentó llamar a Karen. Protocolo de castigo, SHBRA 3. 4 horas en el sótano. Sofía lloró.
Protocolo adicional implementado. Efectividad alta. Karen, sentada en el sofá con las manos temblorosas, escuchaba mientras la terapeuta desnudaba el alcance de la pesadilla. Tenía todo un sistema, explicó Francisco, extendiendo diagramas encontrados en el ordenador de Ricardo. Estudió técnicas de manipulación psicológica, las implementó, las documentó como si fueran experimentos. 7 de abril, continuó la doctora Martínez. Sofía mencionó extrañar a su madre durante la cena. Implementé la técnica de gaslighting número 4, convencerla de que Karen llamó ayer y ella lo olvidó. Ana intentó defender a su hermana. Activado el protocolo de castigo número 2. Abajo, las niñas estaban en una sesión con otro terapeuta, dibujando sus experiencias cuando las palabras fallaban. La obra más reciente de Ana revelaba detalles que su voz aún no podía transmitir. Sombras oscuras alrededor de una figura paterna distorsionada, pequeñas siluetas escondidas en las esquinas, relojes marcando horas de terror. Encontramos esto en la habitación de las niñas, dijo Francisco, entregándole un cuaderno más pequeño cubierto de pegatinas descoloridas. El diario secreto de Ana. Karen lo abrió con manos temblorosas, reconociendo la cuidadosa caligrafía de su hija. Querido diario, hoy papá rompió el teléfono de Sofía porque sonaba la canción de mamá. Dijo que teníamos que olvidarla, que ya no nos quería. Sofía lloró mucho, así que tuve que ser fuerte por las dos, como siempre. A veces, cuando bebe de esa botella marrón, habla con la foto de mamá. Grita que ella arruinó nuestra familia. Luego llora y se disculpa. Promete que cambiará, pero nunca cambia. Hoy volví a esconder a Sofía en el armario. Cada vez se le da mejor estar callada, pero odio verla así. Los niños deberían poder reír, ¿verdad? Eso es lo que dijo nuestra profesora una vez, antes de que papá nos sacara del colegio. La doctora Martínez tomó notas rápidas mientras Karen leía del diario, lágrimas silenciosas manchando las páginas. El nivel de conciencia de Ana es extraordinario, comentó la terapeuta. Desarrolló mecanismos de supervivencia increíblemente sofisticados para su edad. A costa de su infancia, murmuró Francisco con amargura. Las siguientes páginas revelaban un catálogo cada vez mayor de horrores diarios, escritos desde la perspectiva única de una niña que intentaba dar sentido a lo insensato. Papá cerró todas las ventanas con llave hoy. Dijo que el mundo de ahí fuera quiere hacernos daño, que solo él puede protegernos. Pero, ¿quién nos protege de él? Sofía preguntó por la tía María ayer. Papá se enfadó tanto que rompió el marco de la foto familiar. Tuve que limpiar los cristales mientras él gritaba sobre traidores y mentiras. Sofía estaba tan asustada que se hizo pis en la cama. Conseguí lavar las sábanas antes de que se diera cuenta. Hoy encontré una foto antigua de mamá sonriendo. La escondí debajo de mi colchón, pero papá la encontró durante su inspección. La rompió delante de mí, diciendo que teníamos que aprender a vivir sin ella. Sofía lloró, así que la castigó en el sótano oscuro. Le canté a través de la puerta hasta que se durmió. Francisco le entregó a la terapeuta una memoria USB. Los vídeos son peores. Grabó sesiones disciplinarias como si fueran estudios de caso. En la pantalla del ordenador, imágenes granuladas mostraban a Ricardo forzando a las niñas a filmar mensajes artificialmente alegres para su madre, toma tras toma, hasta que eran lo suficientemente convincentes. Necesitamos que el jurado vea el alcance de este condicionamiento psicológico, dijo la doctora Martínez, deteniendo un clip particularmente perturbador. Cómo convirtió el amor en un arma, la seguridad en una prisión. Ana ya ha aceptado testificar, señaló Francisco. Dijo que quiere mirarle a los ojos y demostrar que ya no tiene miedo. ¿Y Sofía? No puede hablar de todo todavía, respondió Karen, cerrando el diario. Pero sus dibujos... Extendió las obras de arte recientes de Sofía sobre la mesa, página tras página, de figuras sin boca, casas sin puertas, soles negros en cielos vacíos. Y en cada esquina, el mismo conejito de peluche, Don Conejo, vigilando todo,
el único testigo silencioso de su trauma. Lo más preocupante, la doctora Martínez señaló una serie de notas de Ricardo. Es cómo usó el amor de las niñas la una por la otra. Amenazaba a Sofía para controlar a Ana, explotando sus instintos protectores como una herramienta de manipulación. ¿Y funcionó?, añadió Francisco con amargura. Ana asumió todas las culpas, todos los castigos, tratando de proteger a su hermana. Abajo oyeron a Sofía empezar a llorar en su sesión. El canto suave de Ana se filtró a través del techo, una nana que Isabel había usado una vez, ahora una herramienta de supervivencia. El juicio comienza la próxima semana, les recordó Francisco. ¿Cómo preparamos a las niñas para enfrentar todo esto en público? La doctora Martínez respiró hondo. Ana está más preparada de lo que pensamos. Ha estado guardando pruebas durante meses, dibujos, notas, incluso grabaciones de audio ocultas en su osito de peluche. Es como si supiera que necesitaríamos probarlo todo algún día. ¿Y Sofía? Tiene a Don Conejo. La terapeuta sonrió suavemente. Puede parecer simple, pero ese conejo representa su primer acto real de rebelión, un secreto que ella y Ana guardaron de Ricardo, una conexión con quienes son realmente, más allá del abuso. Karen se paró junto a la ventana, donde el sol se ponía en tonos suaves que se sentían incongruentes con las revelaciones del día. ¿Cómo reconstruimos a partir de aquí?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Cómo las ayudamos a ser niñas de nuevo? Un día a la vez, respondió Francisco, uniéndose a ella. Y esta vez tienen todo el apoyo que necesitan. Abajo, Ana había comenzado a cantar una nueva canción, no una nana, sino algo más alegre. La voz de Sofía se unió tímidamente, ganando confianza. Fue un pequeño momento de victoria, dos hermanas redescubriendo sus voces, su coraje, su capacidad para encontrar alegría a pesar de todo. Son más fuertes de lo que Ricardo imaginó, comentó la doctora Martínez, reuniendo los archivos para el tribunal. Intentó romper sus espíritus, pero solo fortaleció el vínculo entre ellas. Francisco asintió, recordando el primer día que las vio en el baño, tan asustadas, tan controladas. Ahora, aunque todavía tenían un largo camino por recorrer, había una chispa de esperanza en sus ojos, una creciente comprensión de que la pesadilla realmente estaba terminando. El juicio será duro, admitió, pero ya no están solas en esta lucha. Karen se secó las lágrimas, enderezando los hombros. Abajo, las niñas seguían cantando, sus voces más fuertes, más libres, resonando por la casa como un himno de liberación. El taxi se detuvo frente a la casa a las 3:47 de la madrugada. Karen saltó, dejando su equipaje en la acera mientras corría hacia la puerta. Francisco esperaba en el porche, su rostro sombrío bajo la tenue luz. ¿Dónde están mis hijas? Su voz temblaba. Están con María, están a salvo. Karen se tambaleó, apoyándose contra la pared. El jardín descuidado, las ventanas oscuras, el silencio opresivo. Todo gritaba que algo andaba terriblemente mal. Necesito verlas ahora, insistió, ya volviéndose hacia el taxi. Francisco la sujetó suavemente del brazo. Primero, necesitas ver algo. Dentro, la casa era un museo de horrores cotidianos. Francisco la guió metódicamente, iluminando cada pieza de evidencia con una linterna. La lista de reglas en la nevera, los productos de limpieza almacenados debajo del fregadero, manchas de lejía en el suelo del baño. No, susurró Karen, tocando las marcas de rodillas pequeñas en los azulejos. No, no, no. En el dormitorio de las niñas, Francisco abrió el armario. Ropa meticulosamente ordenada por color y tamaño, toda mostrando signos de uso excesivo y reparaciones de aficionada. Ana cosía los vestidos de Sofía, explicó en voz baja, para que no molestaran a Ricardo pidiendo ropa nueva. Karen cogió una camiseta del estante, apretándola contra su cara. Todavía olía a sus hijas, mezclado con productos de limpieza. ¿Por qué no me lo dijeron? Su voz se quebró. ¿Cómo nadie lo vio?
Francisco encendió la luz del dormitorio, revelando detalles aún más devastadores. Dibujos escondidos bajo el colchón, el diario secreto de Ana, marcas de garras en el marco de la puerta donde pequeños dedos se habían agarrado durante las sesiones disciplinarias. Ricardo interceptó toda la comunicación, explicó, entregándole una carpeta. Estos son los correos electrónicos reales de las niñas, los que nunca te dejó ver. Karen se hundió en la cama de Ana, con las manos temblando mientras abría la primera página. Mamá, hoy papá rompió el teléfono porque puse nuestra canción. Dijo que ya no nos quieres, pero sé que no es verdad. Prometiste volver y siempre cumples tus promesas. Por favor, vuelve pronto. Sofía llora todas las noches. Intento ser fuerte como me enseñaste, pero a veces yo también quiero llorar. Con amor, Ana. ¿Él interceptó todo?, preguntó Karen, las lágrimas fluyendo libremente. Francisco asintió, abriendo el portátil de Ricardo. Creó cuentas falsas, falsificó respuestas, manipuló fotos, construyó una realidad alternativa donde siempre estabas demasiado ocupada para las llamadas, siempre con problemas de conexión. Las pruebas se acumulaban, registros de llamadas bloqueadas, correos electrónicos eliminados, mensajes editados. Una red de mentiras meticulosamente tejida para aislar a la madre de sus hijas. Las castigaba si intentaban contactarte directamente, continuó Francisco. Ana desarrolló un código en las cartas que logró enviar. Pequeñas señales que esperaba que notaras. Karen releyó mensajes antiguos con una nueva comprensión. Frases extrañas, gritos de auxilio velados, detalles que parecían fuera de lugar. ¿Cómo se le había pasado? Muéstrame, exigió, su voz endureciéndose con ira. Muéstrame todo. Francisco dudó. Karen, necesito saberlo, necesito entender lo que permití que les pasara a mis hijas. Las siguientes horas fueron un descenso al infierno. Francisco reveló cada detalle documentado. Castigos sistemáticos, aislamiento progresivo, manipulación psicológica constante. Karen oscilaba entre sollozos devastadores y un silencio conmocionado. Ana protegió a Sofía, explicó Francisco mientras subían al ático. Asumió la culpa, aceptó los castigos, la mantuvo oculta durante los peores arrebatos de Ricardo. En el ático encontraron más pruebas, botellas vacías escondidas, medicamentos recetados, un elaborado sistema de vigilancia. Ricardo había monitoreado cada movimiento de las niñas, cada intento de comunicación, cada pequeño acto de desafío. ¿Cómo pudo?, susurró Karen, aferrando una fotografía rota de sí misma, una que Ricardo usaba durante las sesiones de concienciación, donde obligaba a las niñas a enumerar las razones por las que su madre las había abandonado. Lo había estado planeando durante un tiempo, respondió Francisco. Tu viaje de trabajo fue la oportunidad que estaba esperando. Aislamiento total, control total. En el despacho de Ricardo encontraron cuadernos que detallaban su proyecto de reeducación familiar. Páginas y páginas de notas sobre técnicas de manipulación psicológica, horarios de disciplina, observaciones clínicas sobre el condicionamiento de las niñas. Karen vomitó después de leer las primeras páginas. Ellas se atragantó, limpiándose la boca. ¿Me odiarán? Deben pensar que las abandoné. No, interrumpió Francisco con firmeza. Nunca perdieron la fe en ti. Ana guardó tus fotos. Sofía todavía duerme con el unicornio que le diste. Cuando terminaron su recorrido por los horrores, el sol comenzaba a salir. Karen se sentó en el suelo de la sala de estar, rodeada de pruebas de su ausencia. Fotos manipuladas, cartas interceptadas, pequeños gritos de auxilio que nunca llegaron a ella. ¿Cómo empiezo a arreglar esto?, preguntó, su voz ronca por el llanto. Estando aquí ahora, dijo Francisco, ayudándola a levantarse. Necesitan a su madre. No culpa, no ira, solo a ti. Quiero verlas. Te están esperando. María las ha mantenido a salvo, pero... dudó. Necesitas estar preparada. Han cambiado, Karen. El trauma cambia a las personas.
En el coche de camino a casa de María, Karen sostenía el último dibujo que habían encontrado en la habitación de las niñas, una familia sonriente bajo un sol brillante, sin sombras, sin miedo. En la esquina, la cuidadosa caligrafía de Ana. Algún día, cuando mamá vuelva. Ese día es hoy, se susurró Karen, secándose la última de sus lágrimas. Era hora de ser fuerte para sus hijas, hora de comenzar el largo viaje de la curación. La casa de María apareció a lo lejos, las luces encendidas en la habitación de invitados donde dos pequeñas siluetas esperaban. Karen respiró hondo, preparándose para un momento que lo cambiaría todo. El reencuentro, no solo con sus hijas, sino con la verdad que Ricardo había ocultado tan metódicamente. Era hora de llevar de verdad a sus niñas a casa. La puerta principal se cerró de un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas. Ricardo entró tambaleándose, apestando a whisky y furia. Se detuvo en seco al ver a Karen sentada en la sala de estar a oscuras, iluminada solo por una lámpara, su rostro surcado de lágrimas y endurecido por la determinación. Vaya sorpresa, sonrió con desdén, pero sus ojos permanecieron fríos. Mi ocupada esposa finalmente encontró tiempo para su familia. ¿Dónde están mis hijas? Sus palabras eran arrastradas. Están a salvo. Karen permaneció sentada, sus dedos aferrando un sobre de Manila lleno de pruebas. Lejos de ti. La sonrisa de Ricardo se desvaneció. ¿Qué crees que estás haciendo? Aprendiendo la verdad. Extendió fotos sobre la mesa de café, moratones documentados, diarios secretos, registros de abuso. Todo. Ricardo dio un paso adelante, su barniz de civilidad desapareciendo. No sabes nada. Las protegí. Mantuve a nuestra familia unida mientras tú construías tu preciosa carrera. ¿Protegidas? Karen se levantó, temblando de rabia. ¿A eso llamas tortura psicológica, manipulación, abuso? ¡Cállate!, rugió, derribando un jarrón. Nos abandonaste. Hice lo que tenía que hacer. ¿Forzar a nuestras hijas a limpiar hasta que les sangraran las manos? ¿Encerrar a Sofía en el sótano? ¿Hacer que Ana asumiera culpas que no eran suyas? Cada acusación hizo que Ricardo retrocediera un paso, la furia mezclándose con algo nuevo. Miedo. No puedes probar nada. Pero su voz temblaba. Karen encendió la luz principal, revelando a Francisco de pie en silencio en el pasillo, grabando. Ricardo se puso ceniciento. Los correos falsos, continuó Karen, su voz ganando fuerza, las llamadas bloqueadas, los testimonios grabados de las niñas. Lo tenemos todo, Ricardo. Son mis hijas. Se abalanzó hacia adelante. No te las vas a llevar. Francisco intervino, pero Karen levantó una mano para detenerlo. Este era su momento. No son tu propiedad, son niñas. Niñas que aterrorizaste, aislaste, rompiste sistemáticamente. Las mantuve a salvo. Ricardo se agarró la cabeza, desquiciado. El mundo de ahí fuera, ¿no lo entiendes? Tenía que mantenerlas cerca, tenía que hacerles entender. ¿Entender qué?, preguntó Karen en voz baja. ¿Que el amor significa miedo? ¿Que la familia significa prisión? No estabas aquí, susurró, las lágrimas cayendo. No estabas aquí para ver cómo lloraban por ti, cómo preguntaban cuándo volvería mamá. ¿Así que las castigaste por extrañarme? La voz de Karen vaciló. ¿Las forzaste a fingir que todo estaba bien mientras las destruías por dentro? Ricardo se tambaleó hacia la pared, donde una foto familiar todavía colgaba torcida. Las quiero. ¿Duele tanto? No, Ricardo. Amas la idea de control, de poder, de dominio sobre 3 vidas que no son tuyas para controlar. Se giró bruscamente, cargando contra Karen con los puños cerrados. Francisco lo interceptó, empujándolo contra la pared. «Ya basta», gruñó Francisco. «La policía está en camino, y esta vez tenemos suficientes pruebas para mantenerte alejado de ellas para siempre». «No podéis hacer esto», forcejeó Ricardo. «Son mis hijas, mi familia». «Ya no». Karen abrió la puerta para revelar 2 coches de policía, aparcados fuera.
las luces parpadeando en silencio. Se acabó, Ricardo. La pesadilla ha terminado. Mientras los agentes entraban, Ricardo se derrumbó sobre sí mismo, sollozando, suplicando. Karen observó fríamente mientras lo esposaban, sus amenazas convirtiéndose en patéticas súplicas. Por favor, lloraba. No puedo vivir sin ellas. No sé cómo. Deberías haber pensado en eso antes de convertir nuestro hogar en una prisión, respondió Karen. Antes de robarles su infancia. Cuando el último coche de policía se alejó, Karen finalmente dejó que sus piernas cedieran. Francisco la atrapó antes de que cayera. ¿Cómo pude ser tan ciega?, sollozó. ¿Cómo no lo vi? Engañó a todo el mundo, respondió Francisco en voz baja. Lo que importa es que estás aquí ahora, que tienen la oportunidad de empezar de nuevo. En casa de María, 2 niñas dormían acurrucadas juntas, por primera vez en meses, sin temor a ser despertadas por gritos o castigos. Don Conejo descansaba entre ellas, ya sin necesidad de esconderse. Karen cogió el teléfono y llamó a su abogado. Era hora de hacerlo oficial, de poner fin no solo a un matrimonio, sino a un ciclo de abuso que había robado tanto a sus hijas. Doctor Tomás, quiero solicitar el divorcio. Y necesito las medidas de protección más estrictas posibles. Cuando colgó, el amanecer rompía. Francisco trajo 2 tazas de café, sentándose a su lado en el sofá. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Sanar, respondió él simplemente. Juntos, un día a la vez. Karen asintió, observando el cielo aclararse. En unas horas iría a buscar a sus hijas. Comenzaría el largo viaje de reconexión y recuperación. No sería fácil. El trauma deja cicatrices profundas. Pero por primera vez en meses había una esperanza real en el horizonte. La pesadilla había terminado. La batalla por recuperarse apenas había comenzado. El olor a tortitas llenaba la cocina de Francisco un domingo por la mañana. Ana estaba de puntillas junto a la vitrocerámica, ya no por obligación, sino por elección. Sofía, encaramada en la encimera con Don Conejo en su regazo, pateaba las piernas y tarareaba suavemente. ¿Puedo añadir chocolate a las mías?, preguntó tímidamente, todavía probando los límites de su nueva libertad. Por supuesto que puedes, cariño, respondió Karen, besándola en la frente. Todo el chocolate que quieras. Habían pasado 3 meses desde la noche de la confrontación. Mudarse a casa de Francisco había sido inicialmente una decisión práctica, un espacio neutral libre de los recuerdos tóxicos del antiguo hogar. Pero gradualmente se estaba convirtiendo en algo más, un verdadero hogar. Las flores que plantamos están floreciendo, anunció Ana, sirviendo tortitas perfectamente redondas, ya no por miedo al castigo, sino por la simple alegría de hacer algo bien. El jardín había sido idea de la doctora Martínez. Los niños necesitan ver crecer las cosas, había dicho. Necesitan entender que después del invierno siempre llega la primavera. Las sesiones de terapia 3 veces por semana eran intensas pero esenciales. Ana estaba aprendiendo lentamente a ser una niña de nuevo, a dejar de llevar el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Sofía estaba encontrando su voz de nuevo, su risa ya no ahogada por el miedo. «Tío Francisco», llamó Sofía, el chocolate goteando por su barbilla. «¿Puedes contar esa historia otra vez, la de la princesa que salvó el reino?» Francisco sonrió, sentándose con su café. Contar cuentos se había convertido en un ritual nocturno. Relatos donde las princesas eran fuertes, los monstruos podían ser derrotados y las familias siempre encontraban el camino de regreso. «¿Sabes lo que más me gusta de esa historia?», comentó Ana, sentándose con su propia pila de tortitas. La princesa no tenía que fingir ser feliz. Podía estar triste, enfadada, asustada y aún así ser fuerte. Karen tragó saliva, intercambiando una mirada significativa con Francisco. Momentos como estos, de claridad, de curación, eran preciosos. Las paredes ahora mostraban nuevos dibujos, no escenas oscuras y silenciosas, sino explosiones de color y vida.
La última obra de Sofía mostraba 5 figuras: ella misma, Ana, Karen, Francisco y don Conejo, todos cogidos de la mano bajo un sol sonriente. «Mamá», llamó Ana en voz baja durante el postre, «¿podemos visitar a papá algún día?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una nube pesada. Karen respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Sí, y cuando queráis», respondió, «pero solo cuando estéis realmente preparadas y con el apoyo adecuado». Ricardo estaba en tratamiento, cumpliendo condena en un centro que combinaba la detención con una terapia intensiva. Las cartas que enviaba cada semana eran revisadas cuidadosamente por el equipo de psicología antes de que llegaran a las niñas. «A veces le echo de menos», dijo Sofía en voz baja, «al papá de antes, el que se reía y jugaba con nosotras». «Es normal echarle de menos», intervino Francisco suavemente. «Podemos querer a alguien y aún así reconocer que nos hizo daño». Las sesiones familiares con la doctora Martínez les ayudaban a procesar estos momentos complicados. La terapeuta enfatizaba la importancia de permitir cada emoción, incluso las confusas y contradictorias. Esa tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín trasero, un sonido que todavía llenaba de alegría el corazón de Karen, Francisco la encontró llorando en silencio en el porche. «Se están riendo», susurró. «Riendo de verdad, sin miedo, sin fingir». El progreso era visible en pequeños detalles. Ana ya no revisaba obsesivamente si todo estaba limpio. Sofía ya no se encogía cuando alguien levantaba la voz. Ambas estaban aprendiendo lentamente que el amor no viene con condiciones. Su nueva rutina tenía estructura sin rigidez. Había reglas, pero basadas en el respeto mutuo, no en el miedo. Las niñas asistían a una escuela especializada en ayudar a niños traumatizados, haciendo amigos por primera vez en meses. «Mira, mamá», llamó Sofía desde el jardín. «He hecho una corona de flores para don Conejo». El conejo de peluche, finalmente libre de su escondite, se sentaba orgulloso en su picnic improvisado en el césped. Ana había hecho sándwiches, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería compartir algo con su hermana. «¿Puedo hacer una foto?», preguntó Karen, siempre cuidadosa de pedir permiso. Las niñas posaron sonriendo, con las mejillas sonrojadas por el sol y su recién descubierta libertad. Francisco tomó algunas fotos más, capturando momentos espontáneos de alegría. Ana empujando a Sofía en un columpio, las dos rodando por el césped sin preocuparse por ensuciarse. Esa noche, durante la hora del baño, ahora un momento juguetón en lugar de aterrador, Ana susurró algo que hizo que el corazón de Karen diera un vuelco. «Creo que por fin entiendo lo que es una familia de verdad». «¿Qué es eso, cariño?». «Es poder ser nosotros mismos, cometer errores, llorar, reír y saber que nadie va a dejar de querernos por ello». En el dormitorio de las niñas, ahora decorado con colores vibrantes y una iluminación suave, Karen y Francisco se turnaban para contar cuentos. Ya no susurraban relatos de terror en la oscuridad, sino historias de esperanza, resiliencia y amor incondicional. Y la princesa descubrió, narró Francisco, que su verdadera fuerza no residía en ser perfecta, sino en ser real. Aceptar ayuda cuando la necesitaba, llorar cuando le dolía, reír cuando era feliz. «¿Como nosotras?», preguntó Sofía, abrazando a don Conejo, sus ojos pesados de sueño. «Exactamente como vosotras», respondió Karen, besando a ambas niñas en la frente. «Mis pequeñas guerreras». Más tarde, después de que las niñas se durmieran, Karen encontró un nuevo dibujo que Ana había metido debajo de su almohada. Mostraba 2 escenas, una al lado de la otra. En la primera, una casa oscura llena de sombras. En la segunda, un nuevo hogar bañado de luz y color. En la esquina, escrito con su cuidadosa caligrafía, estaban las palabras: «Ahora sé la diferencia entre sobrevivir y vivir». Francisco la encontró llorando de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio, gratitud y esperanza.
Van a estar bien, dijo en voz baja. Todos lo estaremos, respondió Karen, observando a sus hijas dormir en paz. Por primera vez en mucho tiempo, el viaje de curación estaba lejos de terminar. Aún habría días difíciles, contratiempos, cicatrices que necesitarían tiempo para sanar. Pero ahora había algo nuevo en el horizonte, la promesa de un amanecer sin miedo, de una infancia recuperada, de una familia reconstruida sobre una base de amor y comprensión verdaderos. El aroma a café recién hecho y tostadas con mantequilla llenaba la cocina un sábado por la mañana. Ana se ajustó el delantal rosa, un regalo de Francisco que ahora llevaba con orgullo en lugar de por obligación, mientras revolvía huevos para el desayuno familiar. Sofía, sentada en la encimera con las piernas colgando, dibujaba en su nuevo cuaderno de arte. «Mira, mamá». Sofía levantó su dibujo, con los ojos brillantes. «Somos nosotras en el picnic de ayer». Karen se acercó para admirar la obra de arte. No más rostros en blanco ni soles negros. El papel estallaba con colores vibrantes, sonrisas genuinas, una familia bajo un cielo azul brillante. En la esquina, don Conejo se sentaba con una pequeña corona de flores que Sofía le había hecho en clase de arte. «Es maravilloso, cariño», dijo Karen, besándole la coronilla y aspirando el aroma a champú infantil, una fragancia que la hacía agradecer en silencio momentos tan simples de normalidad. Francisco entró, cargando bolsas de la compra del mercado local. «¿Quién está listo para hornear galletas hoy?» «¡Yo!», exclamó Sofía, saltando de la encimera y corriendo a ayudar con las bolsas, ya no por miedo a ser inútil, sino por la pura alegría de ayudar. Ana, observando desde la cocina, esbozó una pequeña sonrisa. ¿Podemos hacer esas de pepitas de chocolate que nos enseñó la tía María? Habían pasado 6 meses desde que se mudaron a casa de Francisco. Lo que comenzó como un refugio temporal se había convertido en un hogar genuino. Cada habitación llena de nuevos recuerdos que reemplazaban constantemente a los antiguos. La sala de estar, antes formal y apenas utilizada, ahora mostraba las alegres señales de la vida familiar diaria. Libros infantiles esparcidos en el sofá, juguetes guardados en cestas de colores, fotos recientes que capturaban momentos genuinos de felicidad. La más grande, exhibida prominentemente sobre la chimenea, mostraba a 4 generaciones reunidas. Karen con las niñas, María y la abuela Elena, todas radiantes en un almuerzo dominical reciente. En el jardín, las flores que Ana y Sofía habían plantado meses antes florecían en explosiones de color. Cada nuevo capullo se celebraba como una pequeña victoria, un símbolo del propio renacimiento de la familia. «Tío Francisco», dijo Sofía, mientras medían los ingredientes de las galletas, «¿puedes contar esa historia otra vez, la del ave fénix que renace de sus cenizas?» Francisco sonrió, comenzando el relato que se había convertido en uno de los favoritos de las niñas. La historia de un pájaro mágico que, incluso después de que todo se quemara hasta los cimientos, encontraba la fuerza para renacer, más fuerte y hermoso que antes. Ana, midiendo cuidadosamente la harina por elección, no por miedo, intervino. «Nosotras somos como el ave fénix, ¿verdad? Renaciendo después del fuego». Karen tragó saliva, intercambiando una mirada cómplice con Francisco. Estos destellos de sabiduría todavía la tomaban por sorpresa. La mañana se convirtió en una celebración improvisada de la vida y el amor. Voló harina, resonaron risas y a nadie le importó el desorden en la cocina. Ana, antes obsesionada con la limpieza y el orden, ahora reía libremente mientras Sofía dibujaba caritas sonrientes en las galletas sin hornear. «¿Puedo hacer una foto?», preguntó Francisco, siempre atento a pedir permiso, una práctica que todos adoptaron para respetar los límites y las elecciones de los demás. Las niñas posaron orgullosas con sus creaciones culinarias, con las caras manchadas de chocolate y sonrisas genuinas. Karen se unió y Francisco puso el temporizador para poder estar en la foto también.
Don Conejo, encaramado en la encimera con un diminuto delantal de chef, completaba el retrato familiar. Por la tarde, mientras las galletas se enfriaban y una película de animación se reproducía en la televisión, Karen encontró a Ana sola en su habitación, escribiendo en su diario. No un registro oculto de horrores, sino un compañero donde podía expresar libremente sus pensamientos y sentimientos. ¿Puedo pasar, cariño? Ana sonrió, cerrando el cuaderno sin prisa ni miedo. Claro, mamá, solo estaba escribiendo sobre hoy. ¿Fue un buen día? Muy bueno, respondió con los ojos brillantes. ¿Sabes lo que más me gusta de estar aquí? Que podemos ser felices sin preocuparnos de que alguien se enfade por ello. Karen se sentó a su lado en la cama, notando cómo Ana ya no se tensaba ante la cercanía. Los abrazos, antes tensos y reacios, ahora eran naturales y cálidos. «¿Mamá?», preguntó Ana después de un momento. «¿Crees que alguna vez olvidaré todas esas cosas?» «No, mi amor», respondió Karen con sinceridad. «La verdad siempre fue una política de la casa, pero aprenderás a llevar esos recuerdos de manera diferente, como cicatrices que nos recuerdan lo fuertes que somos». Abajo, la risa de Sofía resonó, seguida de la voz juguetona de Francisco, mientras imitaba a personajes de dibujos animados. Ana sonrió, un sonido que todavía hacía que el corazón de Karen diera un vuelco de alegría. «A veces», admitió Ana en voz baja, «tengo miedo de despertar y descubrir que todo esto fue un sueño, que volveré a la casa vieja, a las reglas, al miedo». Karen la abrazó, sintiendo cómo su hija se permitía relajarse por completo en el abrazo, otro pequeño milagro cotidiano. «Esto es real, mi amor, tan real como el amor que tenemos por ti y por tu hermana». La noche trajo su propio tipo de magia. La cena fue un asunto colaborativo, todos ayudando en la cocina por elección, no por obligación. Sofía puso la mesa con orgullo, colocando un pequeño jarrón con flores del jardín en el centro. Durante el postre, galletas aún calientes servidas con leche, Francisco sorprendió a todos con un anuncio. «¿Qué tal si convertimos el despacho vacío en un estudio de arte?» Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «¿Para que podamos pintar y dibujar y hacer esculturas?» «Collage, cualquier tipo de arte que queráis», respondió con una sonrisa. «Un espacio solo para crear y expresaros». Ana, que recientemente había descubierto un talento para la acuarela, abrazó a Francisco impulsivamente. Estas muestras espontáneas de afecto todavía eran nuevas, todavía preciosas. «¿Podemos colgar nuestros cuadros en las paredes?», preguntó Sofía esperanzada. «El mundo entero puede ser vuestra galería», respondió Karen, ya imaginando los pasillos convertidos en una exposición permanente de arte infantil. Más tarde, durante la hora del baño, ahora llena de diversión y conversación, no de miedo, Sofía hizo una pregunta que pilló a todos por sorpresa. «Tío Francisco, ¿vas a ser nuestro nuevo papá?» Un pesado silencio cayó sobre el baño. Karen contuvo la respiración, pero Francisco respondió con su calidez habitual. «Ya soy parte de esta familia, de la manera que queráis que lo sea. No necesito reemplazar a nadie. Puedo ser simplemente otra persona que os quiere». Ana, envuelta en su toalla de unicornio, lo pensó seriamente. «Como una familia elegida». «Exactamente», intervino Karen, aliviada. «La familia no son solo las personas con las que naces, sino también las que eliges para que se queden contigo». A la hora de dormir, mientras Francisco les contaba otra historia y Karen trenzaba el pelo de las niñas, Sofía hizo un anuncio somnoliento. «Creo que quiero ser artista cuando sea mayor». «Puedes ser lo que quieras, cariño», respondió Karen, con el corazón henchido de felicidad por el simple hecho de que sus hijas pudieran soñar con el futuro de nuevo. Ana, ya medio dormida, murmuró: «Quiero ayudar a otros niños, como nos ayuda la doctora Martínez». Francisco terminó la historia, ya no un relato de terror susurrado en la oscuridad, sino una narrativa de esperanza, amor e infinitas posibilidades.
Después de que las niñas se durmieran, Karen encontró a Francisco en el porche, contemplando el jardín nocturno donde las luciérnagas danzaban entre las flores. «Realmente están sanando», dijo, aceptando la taza de té que él le ofrecía. «Todos lo estamos», respondió él en voz baja. «Día a día, momento a momento». En la habitación de las niñas, don Conejo velaba su sueño pacífico, ya sin necesidad de esconderse. Las paredes, antes desnudas y frías, ahora exhibían una creciente colección de arte, cada pieza un pequeño triunfo sobre el miedo, cada color una celebración de la libertad recuperada. La casa estaba en silencio, pero no con el silencio opresivo de antes. Era la calma tranquila de un hogar donde el amor no necesitaba ser ganado ni luchado. Simplemente existía, incondicional y real. En su nuevo diario, Ana había escrito algo que resumía perfectamente su viaje. «Hoy aprendí que la familia es como un jardín. Necesita cuidado, amor y paciencia. A veces las flores se marchitan, pero con suficiente amor siempre pueden volver a florecer. Nuestra familia es así, creciendo más fuerte y más hermosa cada día». Y así, bajo un cielo lleno de estrellas en una noche serena, una nueva familia continuó su camino de sanación y redescubrimiento, demostrando que incluso de las cenizas del pasado, el amor puede florecer en algo duradero y hermoso. La sala del tribunal estaba en silencio mientras el juez Peterson se levantaba para dictar su fallo final. Karen sostenía las manos de sus hijas mientras Francisco y María completaban un círculo protector a su alrededor. Un año completo de batallas legales se reducía a este momento. Habiendo considerado todas las pruebas, comenzó el juez, su voz grave resonando por la sala. Este tribunal concede la custodia total y permanente de las menores Ana y Sofía Miller a su madre, Karen Miller. Ana apretó la mano de su madre, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Sofía abrazó a don Conejo con más fuerza. Había recibido un permiso especial para estar presente en este día crucial. Además, continuó el juez, se prohíbe al acusado, Ricardo Miller, cualquier contacto no supervisado con las menores hasta que complete su programa de rehabilitación y sea considerado apto por una junta psiquiátrica. Desde la primera fila, el doctor Tomás ofreció una sonrisa discreta, organizando la última pila de documentos que habían ayudado a construir el caso. Meses de pruebas meticulosamente reunidas, testimonios cuidadosamente grabados, una historia de abuso finalmente sacada a la luz. Al salir del juzgado, el sol de otoño pintaba el cielo de tonos esperanzadores. Ana se detuvo en los escalones, respirando hondo. ¿Realmente ha terminado?, preguntó en voz baja. La pesadilla ha terminado, confirmó Karen, abrazando a sus hijas. Ahora empezamos un nuevo capítulo. De vuelta en casa, la casa que realmente se había convertido en la suya, les esperaba una modesta celebración. María había decorado la sala de estar con globos de colores y en la mesa de la cocina había un pastel con glaseado rosa que declaraba: «Nuestra nueva vida comienza hoy». «Tengo un anuncio», dijo Karen durante su pequeña fiesta. La editorial aceptó mi libro. Todos se detuvieron, las sonrisas extendiéndose. Durante los últimos meses, Karen había canalizado sus experiencias en la escritura de un libro sobre la supervivencia y la recuperación del trauma familiar. Renacer de las cenizas, una guía para familias en recuperación, se publicaría la primavera siguiente. «Mamá va a ser escritora», anunció Sofía con orgullo, manchándose de glaseado su nuevo vestido. Y, maravillosamente, a nadie le importó el desorden. «Y yo tengo otro anuncio», añadió Francisco, su amable sonrisa iluminando la habitación. «La Fundación aprobó nuestra propuesta». Proyecto Fénix, como lo llamaban, se convertiría en un centro de apoyo para familias que habían sobrevivido al abuso. Karen sería la directora ejecutiva, combinando su experiencia corporativa con su nueva misión de vida. ¿Podemos ayudar a otros niños?, preguntó Ana, sus ojos brillando con un propósito renovado.
La niña que una vez llevó el peso del mundo sobre sus hombros, ahora soñaba con aliviar las cargas de los demás. «Eso es exactamente lo que haremos», confirmó Karen. La tarde se convirtió en una celebración no solo del final de una batalla, sino del comienzo de innumerables posibilidades. En el jardín, donde las flores de otoño aún danzaban bajo la suave luz del sol, Ana y Sofía revelaron su última creación, un mural que habían pintado en la pared del patio trasero. «Es nuestro árbol genealógico», explicó Ana, señalando las diferentes figuras. «Pero no solo de sangre, también de corazón». El mural representaba un gran árbol con raíces profundas y ramas que se extendían para incluir a varias personas. Karen, Francisco, María, los abuelos e incluso Don Conejo tenía un lugar especial entre las hojas de colores. «¿Y este espacio vacío?», preguntó Francisco, notando una rama sin nombres. «Es para la gente que todavía conoceremos y querremos», respondió Sofía con la simple sabiduría de una niña cuyo corazón estaba aprendiendo a abrirse de nuevo. Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y la casa estuviera en silencio una vez más, Karen encontró a sus hijas en el nuevo estudio de arte. Ana pintaba con acuarelas, su talento floreciendo bajo la guía de un profesor comprensivo, mientras Sofía cosía un nuevo traje para Don Conejo. «Mamá», llamó Ana, mostrando su última pintura. «He pintado nuestro fénix». El majestuoso pájaro del cuadro se alzaba de las llamas doradas, con las alas extendidas, no en desesperación, sino en celebración. Dentro de sus plumas multicolores brillaban reflejos de una familia renacida, vibrante de esperanza. «Es para el centro de apoyo», explicó, «para que otros niños sepan que ellos también pueden volver a volar». Karen abrazó a su hija, maravillada por su capacidad de transformar el dolor en belleza, el miedo en esperanza. «¿Sabes qué es lo que más me gusta del fénix?», preguntó Sofía, levantando la vista de su costura. «Que nunca vuela solo. Siempre hay otros fénix alrededor». «Como nuestra familia», dijo Francisco desde el umbral, llevando chocolate caliente para todos, una nueva tradición para las noches especiales. Sentados en el suelo del estudio de arte, rodeados de creatividad y amor, compartieron sus esperanzas para el futuro. Ana habló de estudiar psicología infantil, Sofía soñaba con proyectos artísticos. Karen y Francisco intercambiaron sonrisas cómplices, decididos a hacer lo que fuera necesario para nutrir esos sueños. «Hay algo que he querido preguntar», dijo Francisco después de un momento. «Si todos me lo permitís, me gustaría formar parte oficialmente de esta familia». Su petición flotó en el aire como suaves copos de nieve, suaves, llenos de promesa. «Ya eres nuestra familia», respondió Ana primero, con los ojos brillantes. «¿Pero ahora puede estar en un papel también?», preguntó Sofía esperanzada. Karen miró al hombre que había sido su puerto seguro en la tormenta, que había ayudado a reconstruir no solo una casa, sino un hogar. «Sí», susurró, lágrimas de alegría escapando. «1000 veces sí». Más tarde, después de arropar a las niñas, ya no temerosas de la oscuridad, sino yéndose a la deriva hacia sueños coloridos, Karen encontró un nuevo dibujo de Sofía. Mostraba a su familia ampliada, todos cogidos de la mano, con una simple frase en su caligrafía infantil: «El amor es más fuerte que el miedo». En lo que solía ser el despacho, ahora reconvertido en un espacio de planificación para el centro de apoyo, Francisco y Karen daban los últimos toques al proyecto Fénix. Las paredes mostraban obras de arte de las niñas, cada pieza un testamento de curación y esperanza. «¿Sabes de qué me he dado cuenta?», comentó Karen, mirando una foto familiar reciente tomada en la playa. «Ya no solo estamos sobreviviendo, estamos viviendo de verdad». Francisco asintió, comprendiendo perfectamente. Arriba, sus hijas dormían seguras, ya no atormentadas por pesadillas. Fuera, las flores continuaban su eterno ciclo de renacimiento. Y dentro de esas paredes, una familia estaba demostrando que el verdadero amor incondicional podía sanar incluso las heridas más profundas.
Por los nuevos comienzos, dijo Francisco, levantando su taza de té. Por nuestra familia, añadió Karen, su corazón rebosante de gratitud y esperanza. En la pared detrás de ellos, el fénix de Ana parecía sonreír, sus alas extendidas en un abrazo eterno de protección y amor, un símbolo perfecto para una familia que había aprendido la lección más valiosa de la vida, que de las cenizas del pasado, con suficiente amor, siempre es posible resurgir, más fuerte, más sabio y más hermoso que nunca.